Hola a todos, muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Misión Pyme con un tema de vital importancia para sus organizaciones. De la mano de Juan Felipe García, experto de Galo Estudio Legal, vamos a hablar sobre los fueros de estabilidad laboral en Colombia. ¿Qué son esos fueros? ¿Qué tipo de trabajadores están amparados por estos fueros y su empleo protegido? Y si es el caso, ¿cómo se puede, digamos, desvincular a un trabajador que está protegido por este tipo de beneficios legales en Colombia, los fueros de estabilidad laboral? Así que muy atentos a toda la información. Vamos a tener un espacio de presentación con Juan Felipe y posteriormente vamos a responder todas sus preguntas. Así que por favor en el chat nos pueden formular las inquietudes que surjan a este respecto. Y recuerden que este webinar va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, en el canal de Misión Pyme. Pueden seguirnos en redes sociales como @Misión Pyme y también los invito a que sigan a Galo Estudio Legal. En Instagram hacen unas píldoras informativas muy buenas sobre diferentes temas que impactan de una manera muy importante a sus organizaciones. Quiero contarles también y recordarles que el próximo martes vamos a tener un nuevo encuentro, un webinar en el que vamos a hablar de un tema que está en boga en los últimos años, especialmente con las nuevas generaciones de trabajadores. Cómo desarrollar prácticas en las empresas para incentivar la felicidad y la productividad. Nos va a acompañar el gerente general de NITI, una empresa que trabaja en temas de sostenibilidad, que brinda servicios de aseo, de BPO, de aseo profesional para empresas y hogares, pero que tiene como pilar fundamental este ejercicio de desarrollar prácticas laborales que les ayuden a mantener la felicidad, incentivar la tranquilidad en sus trabajadores, la felicidad y la productividad. Igualmente, les recuerdo que abrimos hace 15 días la convocatoria para el Premio Gacela Misión Pyme. Vamos a publicarles en nuestro chat el link para que postulen sus empresas a este importante galardón. El premio, diría yo, más importante en Colombia para la pequeña y la mediana empresa. Así que tienen ahí el link para que se postulen al Premio Gacela Misión Pyme. Doy paso entonces a Juan Felipe. Bienvenido, Juan Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en este encuentro con nuestra comunidad empresarial. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí el día de hoy para hablar de este tema pues que es súper importante, todos estos temas de fueros de estabilidad laboral reforzada que pues creo que son de gran interés para los empresarios. Claro que sí, y que abre toda una temporada de temas laborales, ¿no? En nuestra página, en la sección legal, van a encontrar artículos que hemos venido construyendo con el acompañamiento de Juan Felipe y de otros expertos de Galo también, en donde hablamos de temas importantísimos para sus organizaciones. Todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano hoy está a la orden del día. ¿Por qué? Porque es importante que prevengamos riesgos, pero también que pongamos sobre la mesa todo ese tipo de beneficios que legalmente podemos brindar a nuestros empresarios. Así que los invito a que lean estos artículos, a que nos sigan también en redes sociales y sigan a Galo Estudio Legal en Instagram, que es en donde están publicando estas píldoras que les comentaba yo, son súper prácticas y muy didácticas. Así que, Juan Felipe, te dejo entonces haciendo la presentación y cuando termines nos volvemos a encontrar para formularte las preguntas que nuestra audiencia tenga preparadas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias Adriana. Bueno, ya como lo manifestaba Adriana, digamos que la idea del día de hoy es hablar un poquito acerca de los fueros de estabilidad laboral reforzada. Si bien estos temas son muy técnicos y digamos muy de derecho, muy jurídicos propiamente, vamos a tratar de hacer la dinámica obviamente muy, digamos, muy entendible y no tanto desde el punto de vista normativo, jurisprudencial, sino tratarlo de hacer de manera muy práctica para que al final nos queden los objetivos de esta charla o de este conversatorio muy claros, ¿sí? Entonces, para arrancar, porfa, Laura, aquí yo ya lo puedo manejar. Sí, listo. Mm,
vamos a arrancar con un tema muy importante, ¿sí? Que es el abrebocas de los fueros de estabilidad laboral reforzada. Resulta que en virtud de los contratos de trabajo existe un principio muy importante que se llama principio de estabilidad en el empleo, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de este principio? Porque la idea es que podamos diferenciar cuáles son esos tipos, ¿sí? de estabilidad que existe hoy en día en virtud de un contrato de trabajo y la manera en la que comparativamente podemos ver cómo la estabilidad laboral reforzada lo que hace es, como su nombre lo indica, reforzar un poco, ¿sí? Ese principio de estabilidad en el empleo. Entonces, existen tres tipos, ¿sí? de estabilidad. Uno es la absoluta, dos es la precaria y tres es la impropia. Digamos que esto es una clasificación un poco, digamos, jurisprudencial que ha hecho la misma Corte, pero en términos prácticos es lo siguiente: la estabilidad en el empleo absoluta es aquella donde los trabajadores tienen la seguridad plena de que van a conservar ese empleo. Resulta que en algunos países que no son Colombia, existe este tipo de estabilidad en el derecho laboral, y es que básicamente los trabajadores únicamente se les puede terminar el contrato si existe una justa causa de terminación, es decir, cuando el trabajador incumple con sus obligaciones o cuando el trabajador incurre en alguna prohibición contractual, reglamentaria o política de una organización. Entonces, absoluta es que simplemente cuando el trabajador se equivoca es que se puede terminar ese contrato, ¿sí? Y aquí en Colombia, las únicas personas que gozan de una estabilidad absoluta son aquellos que están en el sector público por concurso de méritos, es decir, quienes han sido nombrados en ese cargo en propiedad porque participaron en una convocatoria del Estado, porque hicieron unos exámenes técnicos de personalidad, etcétera, los ganaron y se posesionan en un cargo público en propiedad. Normalmente eso aplica para los cargos de la rama judicial y esos son los únicos que tienen en Colombia estabilidad absoluta. Es decir, solamente si el funcionario público se equivoca lo pueden despedir, de resto no pueden ser desvinculados de, digamos en este caso, pues de su empleo. La estabilidad precaria, ¿sí? Como segundo tipo, es que existe un grado amplio de discrecionalidad por parte del patrón o del empleador en seguir o no con la ejecución de ese contrato. Un ejemplo de esto son los cargos de libre nombramiento y remoción. Por ejemplo, los ministros, ¿sí? O sea, si en algún momento el presidente Petro decide sacar a su ministro de Educación, sacar al ministro del Trabajo, sacar a la ministra de Cultura, etcétera, pues esos cargos son de libre nombramiento y remoción y pueden ser terminados en cualquier momento. A eso es lo que se le conoce, digamos, en términos de derecho, como una estabilidad precaria. Y la tercera, que es, digamos, la que más nos interesa y la que aplica para el sector privado, es la estabilidad impropia. ¿Qué es eso? Pues básicamente es que yo, en virtud de un contrato de trabajo y del derecho laboral, si bien yo celebro unos tipos de contrato que pueden ser a términos indefinidos, a término fijo, contrato por obra o labor, esos contratos pueden ser terminados en cualquier momento, pero yo como empleador tengo una consecuencia, ¿sí? Y es de indemnizar, o sea, de pagar una plata, de pagar un tema monetario al trabajador por haberle terminado, digamos, repentinamente el contrato de trabajo. Entonces, la estabilidad laboral reforzada, que es el tema del día de hoy, juega un papel importante aquí en este principio, y es que estas son la regla general, ¿sí? Lo que aplica en términos generales acerca del principio de estabilidad en el empleo. Sin embargo, cuando hablamos de estabilidad laboral reforzada, resulta que, como su nombre lo indica, refuerza, ¿sí? Un poco este principio y hace que existan ciertas garantías o existan ciertas características para unos trabajadores de acuerdo a sus situaciones de vida que hacen que su contrato laboral en principio no pueda ser terminado a menos que exista una autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Es decir, que esa estabilidad en el empleo, que en este caso de la clasificación de la impropia, se refuerza un poco más en ciertas circunstancias de acuerdo con lo que, digamos, va pasando en la vida de los trabajadores que tenemos en nuestras organizaciones. ¿Es un fuero de estabilidad laboral reforzada? Pues digamos que en Colombia la ley y las altas cortes, cuando decimos altas cortes es Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, han desarrollado este concepto con una única finalidad, y es proteger a los trabajadores de la discriminación por parte de las empresas, ¿sí? Entonces digamos que esto es un tema muy importante, y ahorita que vamos a ir desarrollando cada uno de los fueros no se puede perder de vista, y es que el fin, ¿sí? El propósito, la finalidad de la estabilidad laboral reforzada o de este concepto que surge en el derecho laboral
es única y exclusivamente con el fin de proteger a los trabajadores de una discriminación por unas situaciones que ellos pueden tener en algún momento de la vida, que pueden ser por temas de pensión, pueden ser por temas de salud, pueden ser madres o padres cabeza de familia, pueden ser temas de maternidad, lactancia, ¿sí? Entonces, básicamente, el fuero es una protección que tienen los trabajadores para que no sean desmejorados de sus condiciones de trabajo, para que no sean despedidos, no se les termine su contrato de trabajo cuando están pasando por ciertas circunstancias en su vida, ¿sí? Que los hace sujetos de una especial protección por parte del Estado. Entonces ahí es donde les digo que se refuerza un poco ese principio de estabilidad en el empleo, que es la regla general de los contratos de trabajo, se refuerza un poco por unas situaciones muy particulares que le van ocurriendo a nuestros trabajadores. Y cómo impide o cómo obstaculiza el fuero de estabilidad laboral reforzada para que el empleador, digamos, no actúe de manera tan discrecional, pues básicamente se le coloca una carga adicional y es que ese contrato laboral solamente puede ser terminado si existe una autorización por parte del Ministerio del Trabajo o en caso de no hacerlo, pues digamos que ocurren unas consecuencias legales un poco delicadas que digamos que ya las vamos a ir viendo más adelante. Digamos que eso en términos generales es lo que es un fuero de estabilidad laboral reforzada. Y acá tenemos, digamos, los tipos de fuero que vamos a entrar a desarrollar y los vamos a ver rápidamente. En primer lugar tenemos el fuero de salud, segundo tenemos el fuero de prepensión, tercero tenemos fuero de madre o padre cabeza de familia y finalmente tenemos dos fueros, uno que es el de maternidad, ¿sí? Para mujeres en estado de embarazo y licencia de maternidad y uno que se ha ido desarrollando y se ha ido creando que se llama extensión de paternidad que aplica para los trabajadores quienes tienen a su esposa o cónyuge en estado de embarazo, que también se les amplía, digamos, esa protección por un periodo de tiempo determinado. Digamos que existen más fueros, aquí nos vamos a concentrar en este porque digamos que son los fueros de orden constitucional, jurisprudencial. Podemos dejar para otra oportunidad, por ejemplo, un tema que requiere obviamente una presentación independiente por el nivel de detalle que tiene son los fueros, por ejemplo, sindicales, que yo creo que ameritaría una presentación aparte a estos fueros pues, constitucionales y jurisprudenciales. Entonces, para comenzar con el fuero de salud, ¿qué es el fuero de salud? Es una protección especial para trabajadores que padecen afectaciones en su salud física, psíquica o sensorial. Y el objetivo, como les comentaba ahorita, es evitar la discriminación dentro del ámbito laboral. La Ley 361 del 97 reguló el denominado fuero de salud para las personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas y los derechos a, uno, conservar el empleo, no ser despedidos en razón de un padecimiento de salud, tres, permanecer en el trabajo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral. Cuando hablamos de causal objetiva es ya sea el vencimiento del plazo pactado entre las partes o una justa causa de terminación de contrato y que el inspector del trabajo autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal. Vemos que en términos generales esto tiene como propósito proteger a las personas que están pasando por una situación de salud compleja, ¿sí? Para evitar que se les discrimine por esa situación y que sus contratos de trabajo sean terminados. Todos somos conscientes y sabemos que cuando una persona está en esta situación, pues evidentemente empieza a presentar un ausentismo importante con relación a incapacidades, permisos para citas médicas, terapias, controles con especialistas, etcétera. Entonces, digamos que lo que trae el fuero de salud es básicamente ese propósito de proteger a esa persona que está en una situación, digamos, delicada, ¿sí? Porque también es importante decirlo, no es cualquier situación de salud, es una situación grave que afecte, digamos, sustancialmente sus funciones. Ya vamos a entrar a mirar qué entiende cada una de las cortes por fuero de salud, pero en términos generales es proteger a una persona que está pasando por una situación de salud importante y que, digamos, no puede ser despedido de su trabajo. Respecto a este fuero existen dos posiciones, ¿sí? Que es muy importante que ustedes como empresarios las tengan en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿sí? Es muy normal que a uno le consulten constantemente que están aburridos con una persona, que su rendimiento es bajo, que le quieren terminar el contrato sin justa causa pagando la indemnización, o a veces a través de procesos disciplinarios con descargos porque hubo alguna falta grave o un incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, siempre antes de terminar un contrato de trabajo es bueno hacer un mapeo, ¿sí? Un mapeo de fueros para evitar precisamente que luego vengamos con tutelas de reintegro o demandas laborales que nos pueden resultar bastante costosas.
Entonces existen dos posiciones que es lo que al final nos interesa saber cuándo una persona tiene fuero de salud. La primera posición es la que da la Corte Constitucional y básicamente la Corte dice esta primera Corte es una Corte mucho más proteccionista, es una Corte mucho más dada hacia la protección del trabajador, ¿sí? Porque es quien vela por digamos, porque se cumpla y se proteja todos los derechos fundamentales y los principios que están desarrollados en la Constitución política. Entonces, en esta primera posición vamos a encontrar una Corte mucho más garantista, por así decirlo, respecto al trabajador. ¿Y qué dice esta Corte? Y las personas que tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada por salud son aquellas que presenten una situación de salud que les dificulte o les impida sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares. ¿Qué quiere decir eso? Pues que habría que hacer un análisis, ¿sí? Entre las funciones, con el perfil del cargo del trabajador, con lo que está pactado contractualmente en las cláusulas o en los perfiles del cargo, y con el diagnóstico que estaría presentando en ese momento el trabajador o su situación de salud que estaría presentando, a ver si ese diagnóstico, esa situación de salud, sumado a otros factores y unos tips que les voy a dar al final, cuando estén tomando decisiones acerca de los trabajadores, pues pueden llegar o no a determinar si existe un fuero de estabilidad laboral reforzada. Entonces, esto es básicamente lo que dice la Corte. Es una concepción bastante general, ¿sí? Digamos que lo deja abierto a bastantes interpretaciones. Sin embargo, se rescata algo y que lo ha dejado muy claro la Corte y es que no se necesita una calificación por parte de las entidades de seguridad social o por parte de las juntas de calificación de invalidez, ya sea junta regional o junta nacional de calificación, no se necesita una calificación de pérdida de capacidad laboral para decir que una persona tiene fuero de salud. Es decir, esta corte es mucho más garantista y no lo sujeta o no lo limita a que determinada persona necesite un 10 o un 15 o un 20% de calificación de pérdida de capacidad laboral dado por las entidades de seguridad social o por las juntas de calificación para hacerlo acreedor de ese fuero. Simplemente dice, con que el trabajador tenga una situación de salud delicada que le impida o le dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones normales, pues es una persona que va a tener una protección especial, ¿sí? De estabilidad laboral reforzada. Y existe la segunda posición que es de la Corte Suprema de Justicia, que, digamos, ha venido cambiando, ¿sí? Ha sido una jurisprudencia muy variante. Inicialmente y durante mucho tiempo, la Corte Suprema de Justicia, que es la especialista en la materia, o sea, quienes son los magistrados que hacen parte de la sala laboral, o sea, quienes conocen de derecho laboral, durante muchos años dijeron, mire, para que una persona sea protegida por el fuero de salud necesita una calificación de pérdida de capacidad laboral mínima del 15%. Es decir, que una persona que ni siquiera hubiese sido calificada con PSL, ya sea por las entidades del sistema o por las juntas de calificación, pues no era una persona que estuviera sujeta a una protección especial o una protección reforzada del principio de estabilidad en el empleo porque ni siquiera tenía una calificación del 15%. Entonces, digamos que a partir del 15% en adelante, 15, 20, 25, hasta incluso 50, que es el grado mínimo para pelear una pensión de invalidez, pues ya estaríamos hablando que estábamos en presencia de un fuero de estabilidad laboral reforzada por salud, de acuerdo con esta posición de la Corte Suprema de Justicia. Resulta que esa posición que durante muchos años se vino manejando, en esta última década, ahora último ha venido cambiando, y hace poco, en junio, hace 2 meses nomás, hubo un pronunciamiento bien interesante de la sala laboral, donde ya se ve que están confirmando, ya lo han venido diciendo en otras sentencias, pero ya prácticamente va a ser una posición que seguramente va a aplicar de aquí en adelante, y es que ya no se van a sujetar únicamente a la calificación del trabajador del 15% en adelante de la pérdida de capacidad laboral, sino que señala 3 circunstancias que se tienen que analizar para saber si el trabajador está o no está protegido con este fuero. La primera es que existe una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Es decir, una situación de salud que seguramente va a tener unas repercusiones no en el corto plazo, no en la incapacidad de 1 o 2 días, no en la incapacidad de 5, 6, 7 días y resulta que luego nunca más, sino una afectación importante a mediano y largo plazo y entiéndase por deficiencia los problemas en funciones estructurales corporales tales como la desviación significativa o la pérdida. ¿Sí? Es decir, aquí estamos hablando de que no es cualquier situación de salud, no es la gripa, no es la fiebre, ¿sí? No es... Uno ve cantidad de diagnósticos y personas que creen que porque estuvieron en el médico o presentaron incapacidades pequeñas, entonces ya tienen una protección especial, no.
Corte dice, es una situación importante de salud que tenga una afectación a mediano y largo plazo. Segundo, que existe una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico que al interactuar con su entorno laboral le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás. Es decir, es una persona que a simple vista se ve que por su situación de salud no está en condiciones de igualdad en comparación con los demás trabajadores. Es decir, uno sí ve que esa persona verdaderamente tiene una afectación que hace que su comportamiento en el trabajo, digamos, que pueda llegar a tener unas barreras adicionales para desempeñar unos cargos en virtud pues, del diagnóstico de la situación de salud que padezca en ese momento. Y tercero, que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido. Esto es un punto supremamente importante y por eso les pedí al inicio de la presentación que no se olviden que el objetivo y la finalidad de los fueros es proteger al trabajador de la discriminación. Y es que si el empleador no conoce eso, pues no podemos hablar de discriminación. Yo no puedo discriminar a alguien por una situación de salud que ni siquiera he conocido. Entonces, digamos que ahí como tip para las empresas es, los trabajadores tienen unas obligaciones y unos deberes que están establecidos en nuestros reglamentos de trabajo. Hay un capítulo especial para eso y es si tienen el deber de estar informando al empleador sobre su situación de salud, ¿sí? Entonces, si el empleador no tiene incapacidades, si el empleador no tiene recomendaciones o restricciones médicas, si el empleador no conoce que está en un proceso médico vigente o en un proceso de calificación de origen de enfermedad o en un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues simplemente para el empleador es transparente que su trabajador está sano y no tiene ninguna enfermedad o no tiene ningún diagnóstico importante que deba de ser revisado. Entonces es un elemento bien importante que también allí. Ahí están entonces las dos posiciones, una la Corte Constitucional que es mucho más garantista y dice cualquier afectación sustancial en el desempeño de las funciones el trabajador puede llegar a tener fuera. Y la Corte Suprema de Justicia, pues siempre y cuando se reúnan estas tres circunstancias que acabamos de explicar. ¿El empleador debe conocer el estado de salud? La respuesta es, para que exista protección, sí, el empleador tiene que conocer el estado de salud del trabajador. Si yo desconozco, como les decía ahorita, pues simplemente no operan el fuero de estabilidad laboral reforzada porque yo no estoy discriminando a nadie. Es decir, ya no me podrían a mí como empleador decir es que yo estoy terminando ese contrato en razón de la situación de salud del trabajador como una discriminación. Pues si simplemente para mí era transparente que yo no sabía absolutamente nada del proceso médico del trabajador, pues no se puede estar hablando de una discriminación y consecuentemente no se puede estar hablando de que exista una protección especial o adicional para el trabajador. Aquí incluso las cortes, pues no es que estén, no difieren en eso, o sea, concuerdan en que pues por lo menos es una circunstancia que el empleador tiene que conocer para poder estar hablando de una protección, digamos, adicional. ¿Cuáles son los riesgos de despedir a alguien con un fuero de salud sin el cumplimiento de estas exigencias legales o jurisprudenciales? Digamos, aquí en términos obviamente muy prácticos y resumidamente son estos. Se pueden venir acciones de tutela con reintegro, es decir, que el trabajador pida la ineficacia del despido y que consecuentemente un juez constitucional ordene el reintegro del trabajador al mismo cargo o a otro mejor donde se venía desempeñando, que se vengan obviamente demandas de carácter laboral por parte de los trabajadores, también persiguiendo digamos, la ineficacia de ese despido y normalmente en estas demandas vienen pretensiones de pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento del retiro del trabajador hasta la fecha de reintegro del mismo. Y evidentemente, pues como estamos hablando de salarios y prestaciones, pues también hay que hablar de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, lo mismo que son esos periodos que durante el trabajador estuvo por fuera de la empresa, o sea, que estuvo sin contrato, pues también habría que hacer una reliquidación de esos aportes con los respectivos intereses moratorios. Para el fuero de salud hay una sanción que solamente aplica para este fuero, que es una sanción de 6 meses, cuando el juez llegue a observar que en las particularidades del caso ese despido fue discriminatorio, es decir, que existan pruebas y existan hechos y material probatorio conducente a que el juez pueda entender que ese despido se hizo en razón de la situación de salud del trabajador. Es decir, si eso se llega a verificar en una tutela o se llega a verificar en un proceso, pues digamos que es muy probable que también lo condenen a uno a pagar 6 meses de salario como indemnización al trabajador por, digamos, entre comillas, haberlo discriminado. Eso es en la ley Klopatowski
digamos que se desarrolló. Y ya un tema pues no tan legal y no tan jurídico es que normalmente cuando tenemos una persona reintegrada por una tutela, por una estabilidad laboral reforzada, pues seguramente hay un impacto fuerte en el ambiente laboral de la empresa, porque créanme que el manejo con estas personas que son reintegradas no es nada sencillo, ya llegan obviamente mucho más fuertes al empleo, se sienten mucho más protegidas y ya se sienten pues como con cierta autoridad al interior de la organización. Tips prácticos, básicamente hacer un mapeo. ¿En qué consiste ese mapeo? Revisar eventos incapacitantes. No es lo mismo revisar eventos que números de días de incapacidad. Eventos en, digamos, la vez que el trabajador se incapacitó, pero un evento puede tener 4 o 5 días de incapacidad, entonces no es lo mismo evento que número de días. Se revisan ambos eventos, números de días de incapacidad durante toda la relación laboral, qué tipo de diagnósticos, porque no todos los diagnósticos pues ameritan un fuero, análisis de las funciones versus la situación de salud, restricciones o recomendaciones médicas vigentes al momento de la terminación del contrato, enfermedades catalogadas como catastróficas, calificaciones de origen, que es cuando se califica una enfermedad por origen laboral o origen común, y PCL, que es pérdida de capacidad laboral, cuando se determina un porcentaje de pérdida que puede ir entre el 1 y el 5, bueno, puede ser cualquiera, pero para efectos de pensión de invalidez, pues hasta el 49%, y a partir del 50% una pensión de invalidez. Y finalmente, procesos médicos vigentes que tengan citas de control, terapias, consumo de medicamentos, exámenes o cirugías pendientes, habría que entrar a revisar también ese proceso médico vigente, si amerita o no amerita un fuero de estabilidad laboral reforzada. Obviamente esto hacerlo antes de, ¿no? O sea, no, cuando ya lo despedí, pues ya no hay nada que hacer, ya habría el riesgo. O sea, la idea es antes de tomar decisiones, antes de terminar un contrato o al vencimiento del mismo, pues hacer una revisión acerca de todos estos puntos. Como segundo fuero, bueno, así las preguntas digamos que las dejamos para el final. Como segundo fuero está el fuero de prevención. Básicamente el fuero de prevención tiene como finalidad proteger a la persona que ya está próxima a pensionarse. ¿Sí? Es una garantía adicional, vuelvo y digo, todos los fueros, como le decía al inicio de la presentación, tienen un objetivo y es proteger al trabajador en ciertas situaciones. Entonces, primero es la situación de salud, luego viene una situación de prevención, que son las personas que ya casi están muy próximas a adquirir su derecho a pensionarse por vejez. Estas personas también están protegidas, ¿sí? Por la estabilidad laboral reforzada, es decir, refuerzan un poquito ese principio de estabilidad en el empleo que veíamos al inicio de la presentación y digamos que requiere unas condiciones especiales y particulares que hay que entrar a revisar. Aquí hay que mirar dos cosas. Primero, en qué régimen está el trabajador. Resulta que actualmente, sin la reforma pensional que se viene y nada de eso, tenemos dos regímenes. Régimen de prima media con prestación definida, que es lo que todo el mundo conoce como colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es lo que todo el mundo conoce como fondos privados de pensión, como Protección, Porvenir, etcétera. Existen varios. Entonces, colpensiones es un régimen y los fondos privados son otro régimen, y dependiendo del régimen en el que esté afiliado el trabajador, pues así vamos a hacer el análisis sobre si eventualmente puede o no puede llegar a tener un fuero de estabilidad laboral reforzada por prepensión. Digamos que para Colpensiones los requisitos son muy sencillos y es edad y semanas. Para los hombres 62 años, para las mujeres 57 años y las semanas para ambos 1300, aunque ahorita hubo pues un pronunciamiento hace poco de la Corte, donde en un caso particular le reconocían la pensión a una persona, a una mujer con 1000 semanas y dio una orden al Congreso de que aquí al 2026 o 2027, si mal no recuerdo, empiecen a regular este tema para efectos de equiparar allí un tema de igualdad de género y si no, pues entonces empieza a reducir 50 semanas hasta que las mujeres queden en 1000. Pero digamos que actualmente estamos así, 1300 semanas, hombres y mujeres, y 62 años hombres, 57 mujeres. Y la protección aplica para quienes les falte 3 años o menos de cumplir esos requisitos que son los que le dan la calidad de pensionado, ¿sí? Hay una excepción que fue que la misma Corte Constitucional la dio en el 2018 en una sentencia muy famosa, una sentencia de unificación, donde dijo, cuando el trabajador ya tenga el número mínimo de semanas requeridas para pensionarse, ya no tiene fuero de prepensión, o sea, ya no tiene una protección especial. ¿Cuál es la razón de haber dicho eso la Corte? Porque básicamente ya no necesita del trabajo para pensionarse, es decir, como ya cotizó el número de semanas mínimas requeridas, solamente está esperando la edad, o sea, puede que le falte 1 año, 2 años o 3 años, o sea, está muy cerca, pero solamente está esperando a cumplir años, a que pase el tiempo.
no necesita del trabajo para pensionarse porque ya cumplió el número de semanas requeridas para pensionarse, entonces en esos casos no va a haber una protección especial y no va a haber un fuero de prevención. Entonces aquí les traje 7 ejemplos rapiditos que son, a pesar de que son cortos y sencillos, creo que dan muy buen alcance de lo que es este fuero. El primero es una mujer de 55 años con 1.000 semanas cotizadas. Es una mujer, una persona que no tiene fuero de prepensión, a pesar de que está a 2 años de pensionarse, o sea, en edad tiene 55 y las mujeres se pensionan a los 57, pues está con 1.000 semanas cotizadas, es decir, que le están haciendo falta 300 semanas. Y 300 semanas se reúnen aproximadamente en 6 años de trabajo. Como esas 300 semanas se reúnen aproximadamente en 6 años de trabajo, pues esa persona, a pesar de que tenga 55 años, no tiene fuero de prepensión porque no le falta 3 años o menos para pensionarse. Segundo ejemplo, hombre de 58 años con 1.250 semanas cotizadas, no tiene fuero, ¿sí? A pesar de que está solo a 50 semanas para pensionarse que se adquieren en un año, pues está a más de 3 años en edad de pensionarse, es decir, le faltan 4 años, o sea que tampoco tendría esa persona fuero de prepensión. Mujer de 56 años con 1.150 semanas cotizadas sí tienen fuero. Este es un ejemplo claro de cuando la persona está protegida y no puede ser despedida del empleo a menos que exista una justa causa de terminación o que exista media autorización por parte de la oficina de trabajo. Y es que está a un año de pensionarse y a 150 semanas de adquirir las semanas mínimas, y 150 semanas se adquieren en 3 años. Entonces esta persona sí está protegida por este fuero. Hombre de 60 años con 1.600 semanas, a pesar de que le faltan solo 2 años en edad, pues ya tiene el número mínimo de semanas, o sea, ya tiene más de 1.300. Es el ejemplo y la excepción que les dije que la Corte en el año 2018 dijo que no aplicaba fuero, entonces esa persona no tiene fuero de prepensión. Hombre de 59 años con 1.200 semanas tiene fuero, le faltan 3 años en edad y le faltan 100 semanas que se adquieren en 2 años, tendría protección. Mujer con 60 años y 1.100 semanas cotizadas no tiene fuero, ¿sí? Porque le están haciendo falta 200 semanas que se adquieren en 4 años, o sea que está por fuera del término que la jurisprudencia protege. Y finalmente, hombre con 64 años y 850 semanas cotizadas, que también pasa mucho, es decir, personas muy adultas que uno ya los ve pues con ganas de pensionarse, pero cuando va uno y revisa la historia laboral resulta que apenas tienen 800 o 900 semanas cotizadas, pues estas personas tampoco tendrían fuero de prepensión porque está a más de 300, 400 semanas de adquirir el número de semanas mínimo, y pues 400 semanas se adquieren como en unos 8 años aproximadamente, a pesar de que tiene 64 años, o sea que a esta persona le tocaría trabajar hasta 70 o 72 años y eventualmente podría pensionarse. Y en el régimen de ahorro individual hay que mirar dos cosas. La regla general es que aquí yo no me pensiono ni con semanas ni con edad, entonces lo que tengo que mirar es el capital, ¿sí? Y como tengo que mirar el capital, si me falta menos de 3 años para adquirir el capital, pues puedo tener el fuero. Y si no, pues si me falta más tiempo para adquirir ese capital, pues no tengo el fuero. Y hay un parámetro de referencia que es una excepción que trae los fondos privados, y es que las personas pueden pedir una pensión de garantía mínima que es para pensionarse con un salario mínimo y solamente se le exigen 1.150 semanas. Entonces, pues si ese es el caso de una persona que se va a pensionar por un mínimo y que va a pedir la pensión de garantía mínima, pues el análisis ya sería a partir del cumplimiento de esas 1.150 semanas y de la edad. ¿Listo? Y como tercer fuero está el de madre o padre cabeza de familia. Aquí lo más importante es que hay que aclarar es que puede ser para mujeres o para hombres, ¿sí? No necesariamente mujeres. Y son aquellas personas que ejercen la jefatura del hogar y tienen bajo su cargo afectivo, económica y socialmente en forma aparente hijos menores propios, personas incapaces o incapacitados para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica, moral del cónyuge o compañero. Bueno, esto al final de cuentas es toda persona que tenga a cargo un hogar y que en ese hogar existan hijos menores de edad o personas que están incapacitadas para trabajar, ¿sí? Quienes ejerzan esa jefatura del hogar bajo ciertas condiciones, porque no es todo el mundo que simplemente esté soltero y entonces tenga hijos y entonces ya por eso es madre cabeza de familia. No, yo sé que suena fuerte, pero así lo ha definido la Corte, y la Corte ha dicho solamente hay madre o padre cabeza de familia en estos casos. Te digamos que eso como concepto general es para entender qué es lo que se quiere proteger. Y ya qué es lo que exige la jurisprudencia. Uno, que se tenga la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas. Eso es un punto. Todas estas se tienen que dar, ¿no? No es que sean o la una o la otra, no, o sea, todas.
2, que la responsabilidad sea de carácter permanente, o sea, siempre durante el tiempo. 3, que la responsabilidad no solo provenga de la ausencia permanente o abandono de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre o madre o provenga de algún motivo como una incapacidad física o mental. Yo incluso he conocido sentencias y eso es, digamos, una discusión más que todo entre colegas. Hay quienes sostienen que incluso cuando la madre está sola con sus hijos menores y la responsabilidad es permanente y la pareja se ausentó totalmente de su obligación, pues para que exista una protección, por lo menos debió haber adelantado el trámite de la demanda de alimentos, ¿sí? Porque si ni siquiera ha agotado los otros mecanismos que tiene la ley para que esa persona responda por los alimentos de sus hijos, pues no puede venir a pedir aquí una protección especial de estabilidad laboral reforzada. Y 4, que el padre o la madre no reciba ayuda alguna por parte de los demás miembros de la familia o que recibiéndola no sea suficiente para satisfacer el mínimo vital de los sujetos a su cargo. ¿Listo? Esos son los requisitos que tienen que cumplirse para efectos de determinar un fuero de estabilidad por madre o padre cabeza de familia. Y aquí les traigo unos apartes y una sentencia que son muy interesantes, que los voy a leer rapidito y es con relación a este fuero. Esto lo dice la Corte Constitucional en esa sentencia de CU 388 del 2005, que es una sentencia de unificación de hace muchos años, pero que ha sido instrumento para seguir hablando de este fuero. Dice, así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia. Además, no puede perderse de vista que el trabajo doméstico, con independencia de quien lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social. En esa medida que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia. Eso básicamente lo que quiere decir es, pues si mi pareja no tiene empleo y seguramente no está vengando nada, no aporta nada y el otro es quien lleva toda la carga económica del hogar, pues ese solo hecho no lo hace una madre o un padre cabeza de familia, porque la labor de colaboración, cuidado de los hijos, de aseo en la casa, etcétera, es decir, ese trabajo que no es solamente económico, sino, como lo dice la Corte Social, pues también es un punto que se revisa en este tipo de fueros y en ese caso pues no habría ninguna protección especial para el trabajador. Y finalmente, ya para terminar, y para abrir ya el espacio de preguntas, tenemos el foro de maternidad y el de extensión de paternidad, que es básicamente, pues todas las mujeres que estén en embarazo tienen una protección muy fuerte al principio de estabilidad en el empleo y yo no puedo despedir ni terminar contratos de mujeres en estado de embarazo, ni cuando estén en el periodo de licencia de maternidad, que normalmente son los 4 meses posteriores a la fecha de nacimiento del hijo. ¿Sí? Ahí no puedo despedir mujeres en embarazo, no puedo despedir mujeres que estén en licencia de maternidad. Incluso yo le extendería 2 meses más, o sea, 6 meses después del parto, que son lo entiende la Corte como lactancia. Si hubiera existido allí una discusión de que en algunos casos sí, en algunos casos no, mi recomendación siempre será espere los 6 meses después del parto porque protege los 4 meses de maternidad y 2 meses adicionales de lactancia para ser un poco más prudentes porque digamos que sí existe aquí una protección bastante fuerte pues para las mujeres en estado de embarazo. Y, y lo que ya les comenté, y finalmente, pues esa extensión se ha venido, a través de la jurisprudencia de la Corte, se ha venido extendiendo al padre, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que aquel trabajador hombre que uno tenga en la empresa y que pueda constatar que su cónyuge o su esposa o compañera permanente está en estado de embarazo, y que no tiene un empleo y depende económicamente de él, pues ese trabajador está también protegido, que se llama fuero de extensión por paternidad, porque su pareja está en estado de embarazo, no tiene empleo, depende económicamente de él, puede ser beneficiario incluso del sistema de seguridad social y lo que ha dicho la Corte es pues aquí lo que prima y lo que se protege es los intereses del menor de edad o del bebé pues que viene en camino y también se habla de un tema de igualdad entre hombre y mujer que es como sustento del por qué se ha venido desarrollando también esa protección para hombres que tienen a sus parejas también pues en estado de embarazo. Hay unas condiciones aquí, notificación al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente, declaración de que ella carece de un empleo y debe acreditar esa situación al empleador.
Conclusiones, y lo más importante, obviamente, pues los que no son abogados no se van a aprender esto de memoria con una sola vez y con solamente escuchar una presentación, pero ya les genera a ustedes una alerta, ¿sí? Que es lo que al final nuestro propósito es, ojo, ojo, que eso es un tema bien sensible, ojo que nosotros podemos tener al interior de las organizaciones personas con unas situaciones de salud importantes, con unas situaciones de prevención, con unas situaciones de cabeza de familia, con unas situaciones de maternidad, lactancia y de extensión de paternidad. Entonces, cuando vayamos a terminar contratos, pues estar muy seguros de que no vamos a, digamos, despedir a una persona que esté en alguna de estas situaciones y que de pronto tuvimos que haberle pedido permiso al Ministerio de Trabajo para terminar ese contrato. Listo, Adriana. Yo creo que ya podemos abrir el espacio de preguntas. Perfecto, Juan Felipe, súper interesante toda la información que nos brindaste aquí. Estuve tomando nota porque voy a hacer un artículo, digamos, un poco recogiendo, sintetizando parte de la información que tú nos entregas, pero también estoy tomando nota de las preguntas. Y si te parece, voy a arrancar con una pregunta que nos hace Ara, desde Ara Cerquera, no sé si es su nombre, ellos se están conectando y nos enviaron saludos también temprano y está preguntando, dos preguntas tienen ellos. Uno, si estos fueros, ¿cierto? Ella dice específicamente el de maternidad, pero yo amplío la pregunta. Si el fuero de prepensión o el fuero, digamos, de salud, ¿cierto? Aplica para cualquier tipo de contrato. Y no sé si en este caso se puede diferenciar. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí. Incluso en los últimos pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, que era el que yo le explicaba que es mucho más garantista, y cuando habla del fuero de salud, ya ni siquiera lo llama fuero. Antes se llamaba, o normalmente la estabilidad laboral reforzada por salud siempre se llamaba así, estabilidad laboral reforzada por salud. Ahora han venido con un concepto nuevo que se llama estabilidad ocupacional reforzada. ¿Y por qué ocupacional? Porque aplica para trabajadores, aplica para contratistas, es decir, quienes tengan celebrados contratos de prestación de servicios, y aplica para, incluso lo dice en la sentencia, aprendices, o sea, quienes están haciendo la práctica del SENA o que están así cumpliendo cuotas SENA al interior de una empresa también. Entonces, digamos que en resumen, sí es una protección que no le interesa a la Corte qué tipo de contrato tenga, sino si está viviendo esa situación como tal y que amerita que su empleo o sus ingresos permanezcan por un periodo de tiempo. Ujú. Pero en el caso de salud, de prevención, No, en estamos todos los, hablando, estamos solamente. hablando, estamos hablando del de salud, ¿sí? El que te explicaba era el de Ok. salud. El de En el prevención caso de aplica. maternidad. Y en el caso de maternidad también. La maternidad Ah, también ok. es una protección muy especial y aplica también para contratos de prestación de servicios. El hecho de que yo no tenga un contrato de trabajo no significa que entonces yo puedo terminar en cualquier momento y sin ninguna razón un contrato de prestación de servicios con una persona que está en estado de embarazo. Wow. Entonces, ojo, porque aquí no es solamente el trabajador con un contrato a término fijo o indefinido, sino hasta los contratistas en la calidad, digamos, de prestadores de servicios en donde nos aplicaría este fuero. Como persona Bueno, natural. Ujú. sí, como persona natural. Nos está preguntando, bueno, Ara Cerquera dice, y también aplica en el caso de contratos verbales, o sea, no es necesario que exista un contrato escrito firmado para que aplique esta norma, ¿verdad? No, no es necesario. Incluso la norma, pues la consecuencia legal, por así decirlo, de no tener un contrato firmado, pues se presume que es una relación de trabajo y se presume que es a término indefinido. Entonces, pues casi que estamos en presencia de un contrato de trabajo si no hay ningún contrato firmado. Bueno, nos está diciendo, nos está pidiendo Mabel Martelo, muchas gracias Mabel, si tú nos puedes presentar la lámina de conclusiones mientras hacemos las preguntas que les gustaron, les gustó Sí, esa lámina claro. de conclusiones, Mabel, muchas gracias. Nos pregunta David Camilo Rodríguez, en el caso de que exista un fuero para que la desvinculación no requiera indemnizar al colaborador, ¿cuál es el proceso? Importantísima pregunta, o sea, se hizo el mapeo de riesgos con Felipe García de Galo Estudio Legal. Dijimos, sí, esta persona tiene un fuero que puede ser ocupacional o de maternidad, ¿no? O el de prepensión. ¿Cómo procedemos? Porque definitivamente no queremos que la persona continúe en la empresa, por el De, motivo que sea. súper la pregunta, depende. Si estamos hablando de una terminación
sin justa causa, o sea, que yo le voy a pagar la indemnización al trabajador, pues básicamente tengo que, si yo ya vi que hay un fuero, tengo que esperar un tiempo, ¿sí? Dependiendo de qué fue lo que activó el fuero, para poder hacer esa terminación del contrato. Es decir, esperar a que desaparezcan esas causales que dan lugar al fuero. Si el trabajador se equivocó o si hubo un incumplimiento a las obligaciones o incurrió en prohibiciones, sí le puedo pedir permiso al Ministerio del Trabajo para que me autorice el despido, pero no lo puedo hacer yo directamente como empleado, sino que voy al ministerio, radico una solicitud de terminación de contrato y ya el ministerio analiza si existen o no los elementos de justa causa para poder autorizarme a mí ese despido con justa causa. Y otra opción que es una muy buena y funciona bien es una negociación con los trabajadores, es decir, yo puedo celebrar transacciones o puedo celebrar conciliaciones, obviamente respetando los derechos ciertos e indiscutibles en derecho laboral, unos derechos mínimos que no, sobre los cuales yo no puedo transar ni conciliar, y efectuar, digamos, unas terminaciones por mutuo acuerdo entre las partes que no están prohibidas, digamos, ni en la ley ni en la jurisprudencia, entonces también es otra opción válida. Y para proceder en el caso del despido con justa causa porque el trabajador incumplió alguno de sus obligaciones o cometió un error, en fin, es donde aplica el tema del procedimiento disciplinario, ¿cierto? Sí, señora. Para eso primero tengo que agotar un debido proceso, que es el proceso disciplinario, citación a descargos, imputación de las faltas, circunstancias de tiempo, modo y lugar, traslado de pruebas, diligencia de descargos, sanción proporcional, derecho a apelar, etcétera, que es todo lo que es el debido proceso en descargos. Sobre ese tema de procesos disciplinarios, tenemos un artículo en www.misionpyme.com que construimos con el apoyo también de Felipe, así que los invito a que lo consulten porque está buenísimo. Bueno, tenemos muchas preguntas. Ya les comenté, sí, Gladys, que quería tener tus datos de contacto. Gladys, ya publicamos en el chat el link donde ustedes pueden, todos los que quieran terminar, digamos, tener una conversación con Galo porque tienen una situación compleja y estiman que pueden ser los asesores legales adecuados para su empresa, pueden registrarse ahí y los van a atender directamente los abogados expertos de Galo, así que hagan el registro ahí. Listo. ¿Cómo se calculan? Bueno, este ya está muy especializado, Esther Díaz, que cómo se calcula el presupuesto mínimo para el sustento de la familia. No sé si existe una fórmula legal establecida para el tema. No existe, No existe. no existe fórmula legal, y sin embargo uno mira otra, o sea, si por ejemplo la persona vive con su pareja, pues eso ya es un indicio, si su casa es arrendada o es una casa propia o familiar, si por ejemplo vive en compañía de sus padres o de un hermano o de un tío que de pronto le ayude económicamente, son elementos claves para uno determinar si esa persona al final recibe apoyo por parte de su núcleo familiar para el sustento del hogar, No. que al final es lo que es relevante en ese fuero. Bueno, nos están haciendo una pregunta, gracias. Daisy Granobles ya nos había formulado la misma pregunta Gladys Colmenares. Ellas dicen que hay una nueva ley de lactancia que amplió ese periodo hasta 2 años, hasta los 2 años del bebé. Entonces, que si el fuero aplica durante esos 2 años. Eso es una excelente pregunta. Digamos que mi análisis propio, porque habría que esperar cómo se empieza a comportar, digamos, los despachos judiciales y qué pronunciamientos se vengan por parte de las altas cortes, pero mi análisis es que si ya desde el orden legal se está ampliando ese término de lactancia para las madres, pues sí podrían eventualmente haber discusiones acerca de esa protección especial. Lo que pasa es que recuerden que cuando yo les expliqué el fuero de maternidad, de orden legal está protegido la etapa del embarazo y la licencia de maternidad, es decir, los 4 meses posteriores al parto. Digamos que la lactancia como tal, o sea, eso sí no va a estar en discusión nunca, que son la licencia de maternidad y el embarazo siempre va a estar protegido. Lo que sí va a haber discusión es la lactancia. Actualmente, sin ampliarse el término de la lactancia, hay quienes sostienen, y la Corte en algunos casos ha protegido y en otros no, digamos que ahí ya entran en las particularidades de cada caso y cómo le haya dado el manejo el empleador, pero actualmente hay casos donde esos 2 meses posteriores a la licencia de maternidad no se protegen, que es el periodo de lactancia. Pero yo sí les dije, ojo, por ser prudentes, ¿sí?
y por ser, digamos, más cuidadoso en la toma de decisiones, pues yo esperaría los 6 meses, ¿sí? Ahora, ya digamos 2 años, que es una posición ya propia mía, me parece que es un poco excesiva en cuanto a la protección del fuero, pero pueden existir muchas discusiones y es un tema nuevo que vamos a tener que esperar qué dice la Corte Constitucional más que todo, que es la que más protege este tema. Yo creería en principio para tomar decisiones a hoy, agosto, que protejo embarazo, protejo 4 meses y protejo los 2 meses de lactancia digamos, inicial que se han venido más o menos protegiendo, pero ya digamos, 2 años más proteger la lactancia creo que es un tema excesivo de protección especial para las trabajadoras. Pero sí tendríamos que esperar a ver cómo se comportan los despachos con este tema. Ok. Nos pregunta Gloria Bertel, un caso muy particular, pero me parece práctico, por eso lo voy a compartir. Si tengo una empleada embarazada que renuncia, ¿no? Suponemos aquí que fue renuncia voluntaria, y su fecha de retiro es hasta el último día de su licencia de maternidad. ¿Qué debo hacer para blindarme? Es un caso muy interesante. Recuerda uno que yo tuve en algún momento, pero ese puntual no hay ningún problema. Digamos que cuando estamos en presencia de fueros, lo que se protege es que yo no despida al trabajador, ¿sí? Porque recuerden que la finalidad del fuero es no discriminar, o sea, que el trabajador no sea objeto de discriminación. Si ya la persona voluntariamente decide presentar su carta de renuncia, pues yo tampoco lo puedo tener secuestrado ahí a un Claro. contrato de trabajo prestando un servicio. Entonces, digamos que ahí la persona con su decisión voluntariamente también, pues tiene que asumir la consecuencia de que está renunciando a esa protección especial que le da la ley. No hay ningún pronunciamiento actual de la Corte o de ninguna de las dos Cortes que diga que si a mí un trabajador en fuero me renuncia, yo no le puedo aceptar la renuncia. Eso no existe. Ok. Entonces, pues si renunció, le acepte la renuncia. Obviamente sí, el consejo es acepte la renuncia, porque el trabajador Y de manera formal con una carta, y de manera formal con una carta, porque tanto si la la, renuncia como la aceptación de la renuncia. claro, no, la renuncia es lo más importante que esté por escrito y la aceptación, pues también hacerla por escrito porque es que las personas se pueden retractar, ¿sí? Eso también lo ha dicho la Corte. Yo me puedo retractar de una renuncia y con la aceptación es que se produce la terminación del contrato. Entonces ese es el consejo, pero digamos que allí no hay lío. Ok. Nos pregunta Elizabeth, bueno, Elizabeth está haciendo una pregunta que puede ser compleja, pero la voy a formular porque puede darnos unos lineamientos y ya quien quiera que los acompañen en el proceso, pues ya les publicamos el link para que contacten a Felipe y los expertos de Galo. Nos dice, ¿cómo se debe hacer la solicitud de despido al Ministerio de Trabajo de una persona con fuera de salud? Es interesante la pregunta, pero básicamente lo primero es que antes de yo hacer la solicitud al ministerio, yo tengo que haber cumplido muy bien con el debido proceso interno, porque cuando yo ya le elevo la solicitud al ministerio, lo que yo le voy a pasar es la documentación de que yo ya respeté y garanticé el debido proceso internamente, es decir, yo ya cité a descargos, yo ya le trasladé las pruebas, yo ya le imputé unas faltas de acuerdo con el reglamento de trabajo, con las cláusulas del contrato, con las políticas de la empresa, yo ya le hice un acta de descargos, o sea, lo escuché en descargos y ya ahí hay un tema que sí es muy técnico y es que yo tengo que para yo garantizarle la doble instancia al trabajador, que es uno de los requisitos del debido proceso, tengo que pasarle la carta al trabajador diciéndole, mire, nosotros como empresa consideramos que esta falta es justa causa de terminación, o sea, es una falta grave y consideramos que puede darle el despido, pero como usted está protegido, le voy a ir a pedir permiso al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda tener la oportunidad de controvertir esa intención de terminar el contrato en doble instancia, que ya sea ante la gerencia general o ante quien esté establecido en el reglamento. Y eso es lo que va a revisar al final el ministerio. Si yo eso lo he hecho bien, pues seguramente el ministerio me va a autorizar el despido. Ahora, eso es una parte del proceso. La otra parte del proceso, que es cuando yo ya lo solicito, hay una circular que sacó el Ministerio del Trabajo con unos requisitos ya muy puntuales donde dice, pues me tienen que acreditar esto, esto, esto y esto y esto, que es lo que obviamente ya pues cada empresa hará con el acompañamiento legal, donde uno le demuestra al ministerio que aparte de cumplir con el proceso interno, se cumple con esos requisitos que el mismo ministerio ha establecido para poder que me autoricen un despido con justa causa de persona con fuero de salud. Hay varias preguntas que están relacionadas, digamos, con diferentes características, pero yo la voy a resumir en una pregunta y es cuando se hace un mapeo de estos riesgos, ¿cierto? Para identificar si hay fueros, ¿qué se tiene que revisar?
de manera, digamos, muy, muy concreta. Ese es el tip para hacerlo. Miren, tiene que ver con los tips que mencionábamos en la presentación y es Sí, dependiendo pues de qué fue. Yo cuando voy a hacer una revisión de eso, los reviso todos, no solamente salud. O sea, sí. yo paso una matriz que pues aquí ya tenemos establecida, un Excel, ¿sí? Donde hay unas preguntas muy puntuales y eso ya le da un panorama general de cuándo la persona puede no tener protección, pero en términos generales es revisar salud, pues básico revisar diagnóstico, básico revisar el número de días de incapacidad, básico revisar eventos incapacitantes, básico revisar si tienen actualmente recomendaciones o restricciones médicas vigentes, si están en procesos médicos vigentes con citas de control pendientes con especialistas, terapias, enfermedades catastróficas como VIH, cáncer, y bueno, y obviamente hacer el análisis del perfil con el diagnóstico y con la situación de salud. Y para los demás fueros, pues mirar, saber mínimo lo que les decía, en qué régimen está, prima media, colpensiones o fondo privado, y a partir de allí mirar si está o no está próximo a cumplir los requisitos en cada uno de los regímenes. Ujú. 3 años o menos para cumplir requisitos para pensionarse, madres o padres cabeza de familia, pues digamos que también allí ya puntualmente lo que les decía, vivienda propia, familiar, si tiene ayuda económica, si vive sola, cuántos hijos, cuántos años tienen sus hijos, etcétera. Digamos que hay toda una matriz importante de preguntas y por ahí les tiro unos tips, pues, Tan bueno. rápidos de lo que, Juan de Felipe, lo que ¿qué hay que pasa? revisar. Gracias y nuevamente, o sea, esto es un caso por caso. No todas las personas son diferentes, todas las situaciones y los contratos son distintos, así que es mejor tener el acompañamiento de un experto. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona o de una mujer que está embarazada, pero el empleador no sabe, la despide y en el mismo despide le saca, porque tengo el caso de una persona cercana que se reunió con esta mujer para despedirla y ahí le dijo, ¿sabe qué? Estoy embarazada. En la reunión en donde él la iba a despedir, ¿vale o no vale el fuero ahí? No vale, para mí no vale. Ya está, cuando yo notifico el despido, se terminó el contrato. Ya Pero sí, ella ahí en la notificación le dice, ¿sabe qué? No me puede pero, despedir porque yo estoy embarazada, pero pero ya se antes lo, no le había dicho nada. pero ya se lo estaba notificando. O sea, cuando, eso me lo dijo cuando ya le notifiqué que estaba despedida. ¿Sí? O sea, Ujú. cuando ya la senté, ya la cité a la oficina, gestionó mal y le dije, mire, vamos a terminar su contrato, firme aquí. Ah, no, sí, yo estoy en embarazo. No. O sea, yo ya terminé el contrato. Obviamente es una decisión y una posición que seguramente no va a ser muy pacífica en una discusión, pero yo creo que sí existen unos argumentos fuertes para uno defenderse si eventualmente esa persona le pone a uno tutela y dice, es que yo cuando me estaban terminando el contrato le dije que estaba en embarazo. Sí, pero es que usted lo dijo cuando ya se hizo una revisión del caso, se O sea, tomó una ya hubo decisión. todo el proceso Eh, disciplinario del eh, caso. Ah, si ok. era justa causa, disciplinario, o si era sin justa causa, ya hubo una decisión administrativa, se revisó, se proyectó su indemnización, se proyectó su liquidación, y aquí para nosotros era transparente que usted no estaba en embarazo. Entonces ahí yo diría, continúe. Ese es el típico caso también, porque es que si no se vuelve una costumbre, Adriana, y qué pena que me alargue, de que cada vez que vas a despedir a alguien, entonces te dicen, yo estoy muy enfermo, y yo estoy en un Sí, proceso médico, y entonces yo actualmente estoy no sé qué, entonces toca ahí mismo parar despidos. No, o sea, eso me lo tenías que haber dicho antes, no en este claro, momento. claro. Bueno, una pregunta aquí. Si se tienen las, Ara Cerquera, si se tienen las semanas y falta cumplir la edad, se puede despedir al trabajador siempre y cuando se haya cumplido el proceso disciplinario, ¿cierto? Entiendo que sí, o sea, ya la persona cumplió sus semanas, no tiene fuero, así no haya cumplido la edad. Exacto. Las personas que tengan las semanas mínimas cotizadas no tienen fuero. Así Ujú. estén a un año o 6 meses de tener la de pensión, pero si ya tienen, vos ves contratos de personas que llevan 30 años en una empresa, esas personas que llevan 30 años ya tienen las semanas hace rato, porque uno de los requisitos los reúne como en 23 años. Sí, más o menos. Entonces, en 30 años hace rato tiene las semanas y no, que me faltan 6 meses para pensionarme, no tiene fuero. Y pues lo que tú dices, pues si es justa causa, pues a través de disciplinario, y si es injusta causa, igual también lo puedo indemnizar y no hay ningún problema. Ok, o por mutuo acuerdo, lo que tú O, decías, o una por mutuo negociación. acuerdo. Ajá. ¿Por qué ocurre? Y esto sí es pura curiosidad y chisme mío. Yo he conocido, sobre todo empresas grandes, que cuando el trabajador va, le faltan como 4 años en edad para la pensión, hacen como una especie de barrida y sacan un montón de personas que no están en la edad de prepensión, no tienen el fuero porque les faltan 3 años, pero sí están por ahí cerquita bordeándolo. ¿Te Pues ríes?
Es una situación tenaz y lo que tú dices es muy cierto y ocurre mucho. Pues básicamente el fondo de eso, no conozco pues la dinámica y la cultura empresarial de cada, pues, de todo mundo, pero normalmente responde a que pues a casi a nadie le gusta tener trabajadores aforados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un trabajador aforado? Que se te vuelve a veces muy problemático y ya no quiere trabajar y Ujú. como saben que están protegidos, saben que no los pueden despedir, pues se te vuelve una persona a veces Se complica la cosa. improductiva, se complica, te genera un ambiente laboral tenaz y dicen, no, pues a mí no me pueden sacar, entonces yo hago aquí lo que quiera. Más o menos por eso es que se da ese tipo de prácticas y lo que a veces la gente no entiende es que entre más saquen protecciones legales, por ejemplo ahora que es, incluso aquí lo discutimos, la reforma laboral, que tienen a veces intenciones buenas, pero resulta que entre más cosas yo proteja, pues más le sacan antes por el otro lado el quiebre a eso. Entonces, Claro. a veces el fin de la norma a veces ni se cumple porque pues todo el mundo evita es tener ese tipo de situaciones que se vuelven muy complicadas al interior de las empresas. Claro. Nos hace una pregunta David Camilo Rodríguez. Romero, muchas gracias, David. Y dice, no sé si existe, pero que con cuánto tiempo de anticipación un empleado debería avisarle a su empleador que está en una situación que podría caracterizarse como un fuero. Y me parece muy buena pregunta porque hay personas que dicen, no, es que a mí me da pena decirle a mi empleador que estoy con el psicólogo, que tengo depresión, que ¿no? ¿Qué van a decir? O me la van a montar, me van a hacer bullying, etcétera. Ahí, ¿cómo sería la cosa? Esa pregunta es bien interesante, Muy buena, incluso sí. hay una línea jurisprudencial aparte de la Corte sobre temas de VIH y solo en esos casos se ha protegido personas que les han terminado el contrato, el empleador no sabía que tenía VIH, después del despido dice, venga, usted me sacó, pero es que yo tengo VIH. Y entonces ahí no había ninguna discriminación porque yo no soy adivino, yo no sabía que usted tenía eso. Y lo reintegran porque es una situación, pero es un tratamiento muy especial y para ese diagnóstico como tal. Ya para el resto, pues yo sí creo que el trabajador de avisar, obviamente no de aportar historias clínicas, porque es que el hecho de que yo diga que estoy en un tratamiento, echar una cosa con el psicólogo, lo que sea, pues no significa que mi empleador va a conocer todo el detalle, ¿sí? Y es que pues todos sabemos que la historia clínica está protegida por reserva legal y no puede ser Sí, solicitada, entonces, pero sí por por lo supuesto. menos que el empleador sepa que está en un tratamiento en psiquiatría, en no sé qué. No queremos saber las razones, no queremos saber si es que su hijo se intentó suicidar, no queremos saber si es que usted se trató de suicidar, no queremos saber si es que usted tiene problemas con su pareja, no. Queremos simplemente saber si usted está en tratamiento médico. La historia clínica no se la vamos a pedir, entonces tampoco somos tan a ese punto de llegar a ser invasivo con esa esfera, pues obviamente muy íntima y muy personal del trabajador. Pero si no dice absolutamente nada, yo sí creo que ahí es muy duro que se proteja, porque es que, como les digo, el propósito del fuero es proteger la discriminación y ahí no habría manera de yo discriminar si no tengo absolutamente idea de nada de que el Ujú. trabajador está en algún tratamiento. Pero para VIH se ha desarrollado una línea especial que a pesar de que nadie sabía, lo reintegran, porque es un tratamiento muy especial. Ok. Bueno, Juan Felipe, ay, bueno, había una última pregunta y tú me dices si nos da para Sí, responderla o dale. está muy complicada. Y dice, Ivanova Patiño nos dice, una persona con contrato a término fijo de 2 meses, ojo porque nos va a dar mucha información. Persona con contrato a término fijo de 2 meses. A los 15 días de haber entrado se accidenta. Se le notificó a los 29 días que no se le iba a renovar el contrato, ¿cierto? Tenía un contrato a término fijo de 2 meses, se accidentó a los 15 días, Y pasados 29 y le a los pasaron el 29, preaviso. ajá. ¿Esperamos su reintegro para finalizar el contrato? Pregunta ella. Ahí habría que mirar si todavía está en incapacidad. Si, por ejemplo, ese Ujú, accidente, dos cosas importantes, si puede ser accidente que se accidentó origen común o se accidentó pues en un accidente de trabajo, pero en términos generales, si está en incapacidad médica todavía y justo llega la fecha de finalización del contrato por vencimiento del contrato y como se le notificó la no prórroga, hay una cosa que ha dicho la Corte que se llama prórroga constitucional, ¿sí? Porque es que resulta que los contratos a término fijo tienen unas reglas muy particulares y es que si yo no lo notifico se me prorroga por el mismo término inicialmente pactado. Pero excepcionalmente ha dicho la Corte y es en esos casos yo puedo prorrogar el contrato no por el mismo, o sea, no por los mismos 2 meses, pero sí, por ejemplo, lo puedo prorrogar 4, 5, 6, 7 días
a pesar de que no es una prórroga normal, ¿sí? de los que están en el Código Sustantivo, pero es una prórroga constitucional con el fin de garantizar esos días de incapacidad del trabajador, esperar a que se recupere de su incapacidad y ahí sí finalizar el contrato por vencimiento, pero ahí sí tienen que dejar obviamente unos comunicados de trazabilidad y toda la cosa para protegerse pues ante eventuales reclamaciones. Pero en términos generales, si todavía está en incapacidad por el accidente, yo sí creo que hay que esperarlo porque terminar un contrato con una persona incapacitada sí seguramente es un riesgo alto de reintegro laboral. Sí, complicado. No, está buenísima esa. Marisol León, gracias Marisol por acompañarnos, nos está haciendo una pregunta y voy a resumirla. Y cerramos con esta, porque las preguntas salen muchas, buenísimas, creo que nos da para que hablemos de reglamento interno de trabajo, porque creo que muchos empresarios a veces somos demasiado superficiales cuando hablamos de nuestro reglamento interno de trabajo y resulta que es la base para montar todo el tema de procesos disciplinarios, establecer las reglas del juego. Yo te voy a pedir que más adelante hagamos un webinar sobre reglamento interno de trabajo, pero nos decía Marisol, y en resumen es, una persona le presenta la renuncia, y ellos le dicen, ay, no, quédese, no se vaya, cha, 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 cha. Por algún motivo la persona dice, ok, listo, me quedo. Pero ellos empiezan a ver que mejor que se hubiera ido. Pueden decirle a los 15 días o a los 10 días, no, ¿sabe qué? Lo pensamos bien y más bien si le aceptamos la renuncia. En resumen, esa es la pregunta de Marisol. Pues si la persona les pasó la carta de renuncia por escrito, yo no le pasé formalmente como eso de que le dije, no, no se vaya, quédese, porque uno a veces hasta se sorprende y uno encuentra cuando revisa casos que hay cartas comunicados, dice, no le acepto la renuncia, y eso uno dice, uy, ¿cómo así que te lo va a tener ahí secuestrado? ¿Qué? Pero entonces, si no se pasó ningún tipo de esos comunicados, si no ha pasado pues mucho tiempo, yo creo que se podría aceptar la renuncia, centrar al trabajador, ahora le decía, mira, no, sí, yo creo que pues dimos un tiempo, tal cosa, y aceptemos la renuncia y mirar a ver también cuál es la actitud del trabajador. A veces el trabajador dice, bueno, listo, ¿no? Si yo me voy, ¿no? Y te firma la carta de aceptación sin problema, la liquidación, ahí yo no le veo ningún rollo. Pero si te pasó la renuncia en ahorita el 15 de agosto y en octubre vos dijiste, no, que hubiera sido mejor que se fuera, no, ahí sí yo creo que ya, Ya la perdió. ya muy duro, sí, ya muy duro. Ya queda muy complicado, listo. Mm. Bueno, de todas maneras, como decía Felipe, cada caso es muy particular, cada empresa es muy particular, los reglamentos internos de trabajo son muy diferentes de una empresa a otra, así tengan cosas similares, así que lo mejor es contar con un asesor, una buena asesoría a tiempo y no estar luego uno atendiendo demandas y casos, que eso es una cosa súper aburridora. He conocido empresarios que les han sacado lágrimas, sudor, sangre, ese tipo de temas. Entonces sí, siempre va a ser mejor prevenir, tener todo en orden antes de proceder. Felipe, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Tuvimos en promedio 110 personas conectadas a lo largo del webinar y aquí todavía nos acompañan 26. Les vamos a enviar correo con este video para que lo puedan revivir, puedan revisar temas y los invitamos a estar muy pendientes de todas nuestras actividades. Recuerden que el martes vamos a tener webinar sobre todas esas prácticas laborales que nos permiten mejorar la felicidad y la productividad de los trabajadores en el ambiente de trabajo y que en misionpyme.com tienen acceso a más artículos sobre temas legales relacionados con estas normas laborales tan importantes, proceso disciplinario, uno de los recién publicados, está calientico, así que los invito. Felipe, mil gracias, estuvo buenísima esta charla, como me gusta, ¿cierto? Muy dinámica, la gente participando, me encanta porque son nuestros empresarios los que nos ayudan a identificar temas, necesidades específicas, así que vamos a tener muy en cuenta esto. Nos dice David Camilo Rodríguez, gracias Juan Felipe por la orientación y a Misión Pyme por el espacio. Carmen Saleal Pico también agradece, excelente información. Marisol León, muchas gracias. Así que los esperamos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias Juan Felipe, un fuerte abrazo. Que estén todos muy bien. Hasta Gracias, luego. Adriana, hasta luego.